Hace una semana hablamos en 2 sermones de el ritual de purificación, de limpieza de los leprosos cuando quedaban curados. Y ya dije en el segundo sermón que no había dado tiempo a recorrer el rito entero. He estado pensando y he dicho, qué pena, para una vez que podemos detenernos en el rito y explicarlo de principio hasta final, no vamos a hacerlo. Y he dicho, pues venga, vamos a dedicar hoy un tercer sermón a este aspecto de la lepra, que es interesante porque Jesús curó a muchos leprosos. Y lo que no se cuenta en el Evangelio, porque se da por supuesto, es el rito que ellos hacían una vez quedaban limpios, que tiene un simbolismo tan bello, tan interesante, tan lleno de enseñanzas de Dios. Así que vamos a continuar donde lo dejamos, tratando de meternos en este lenguaje simbólico, en el lenguaje ritual que conocían los judíos. Acordaos que cuando un leproso quedaba limpio, pues ya habíamos explicado que se tomaban 2 pájaros y se mataba uno encima de un cuenco de agua, después se sumergía el otro pájaro en esa agua donde se había puesto un trocito de madera de ciprés y una madeja pequeñita de color púrpura, y ese pájaro se dejaba vivir. Y como tenía primero que raparse totalmente el pelo, incluidas hasta las cejas y la barba, todo su pelo, y bañarse él en agua. Era un símbolo de volver a empezar. Y como debía vivir 7 días fuera del campamento. Y al 7º día volvía de nuevo a afeitarse todo su cabello. Y entonces al 8º día era cuando se tomaban 2 corderos sin defecto y se sacrificaban junto a una ofrenda de grano. Aquí vemos el símbolo de Jesús y en el grano de la Eucaristía. Y esta limpieza hecha al 8º día, hago notar una pequeña cosa. Los santos padres dirán, el día de la resurrección fue el 8º, porque el primero era lo que nosotros llamamos hoy día el domingo, y el último día era el sábado, el 7º era el sábado, de forma que lo que ahora es el domingo era el primer día de la semana. Entonces Jesús, los santos padres, es un tema que aparece en bastantes obras. Jesús es el 8º día, o el 8º día es el día de la resurrección, en que comienza la nueva semana de la redención. El leproso, de algún modo, es un resucitado. Estaba ya más bien en la tierra de los muertos y vuelve a la vida. Y es en el 8º día cuando el sacerdote purifica a esta persona con todas estas cosas, dice el versículo 11, con todas estas cosas. Los ritos de Dios deben hacerse con toda exactitud, con todas sus rúbricas, con obediencia a lo dispuesto. Así era en el Antiguo Testamento y así es en el Nuevo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento hubiera que tomarse muy en serio la santidad de Dios y hacerlo muy bien, y en el Nuevo Testamento da lo mismo todo. No, esa no es una enseñanza del Nuevo Testamento. De hecho, Jesús expresamente a los que leímos en el Evangelio les dice, id a presentaros al sacerdote. Y ellos sabían el porqué, aunque todavía no habían sido curados. Esta purificación se hace a la entrada de la tienda del encuentro.
Fijaos cómo ha habido desde estar fuera y esperar a entrar en el campamento y por fin entrar a la entrada y después ya entrará en el atrio. Es decir, es todo un proceso de acercamiento a Dios. Es un ritual material para expresar lo espiritual. Si entendemos la lepra de un modo espiritual, aquí vemos el proceso de conversión, expiación, purificación, recepción de la absolución por parte del sacerdote y por fin entrada. He dicho absolución. Si era bautismo, eso es lo que está representado en el agua sobre la que se había mezclado la sangre del sacrificio. Con lo cual, también esto puede verse como el proceso sacramental, desde el paganismo hacia Cristo. Las pilas bautismales, si os fijáis en las iglesias medievales de España, todas estaban a la entrada del templo, porque se consideraba que primero había que purificar el alma con ese sacramento y entonces ya uno podía entrar al lugar sagrado. Era una época en la que todos los que estaban presentes eran cristianos, habían renacido del agua, no había nadie que no fuera cristiano. Entonces se instaló la idea bella de decir, no, al lugar sagrado se entra cuando ya somos aceptos. Y por eso las pilas bautismales estaban a la entrada. En Italia incluso se continuó una tradición mucho más antigua, que consta ya en los tiempos de San Agustín y 2 siglos antes, de que el baptisterio estaba fuera del templo. Si vais a Italia veréis cómo hay un edificio, muchas veces octogonal, para representar esto mismo del octavo día, que está fuera del templo, físicamente separado. Lo veis en Pisa, lo veis en la catedral de San Juan de Letrán, la catedral de Roma. El baptisterio está fuera y es octogonal. Incluso en el Vaticano, que hay una pila bautismal inmensa de mármol con una tapa de bronce más ancha que lo que estoy marcando ahora con mis brazos, está a la entrada, aunque pocos se percaten de ello. Nos purificamos, entonces entramos al lugar sagrado. Aquí también hay una enseñanza para nuestra época, cuando tanto se está debatiendo quién puede comulgar, quién no puede comulgar. No, primero hay que purificarse de la lepra. No es el leproso puede tomar lo sagrado y ya está. No es una cuestión de así ya da lo mismo. No, es que precisamente Dios nos enseña que no da lo mismo. Bien, entonces, una vez que se han hecho los sacrificios de los 2 corderos, el sacerdote toma un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa, así lo dice el versículo 14, y con la sangre le pone un poco, así lo dice, pone, el verbo poner, en el lóbulo del oído derecho y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho también. ¿Qué simboliza esto? La sangre es la sangre del sacrificio, la sangre que purifica. En el Nuevo Testamento Cristo está prefigurado aquí. Pero además de purificarnos, además de lavarnos con esa agua que el sacerdote ha aspergido sobre uno, sobre todos nosotros, porque en el fondo todos teníamos algo de lepra espiritual, aunque fuera pequeñita, pero no basta simplemente me asperge y ya está. No, hay que ungir, digámoslo así. Hay que mojar en esa sangre sagrada el oído derecho para escuchar bien, escuchar a Dios, escuchar su palabra. El oído derecho, que simboliza lo correcto, porque podemos escuchar mal. Se moja con esa sangre, también se pone
en el pulgar de la mano derecha. La mano es el obrar. Sí, Dios te ha perdonado, Dios se ha sacrificado por ti, pero ahora obra bien. Este mensaje lo dice Dios al ungir con la sangre la mano derecha. Y por último, el dedo gordo del pie derecho. Anda correctamente, anda por el camino de Dios. Te puedes desviar, puedes haber sido limpiado con la sangre de Cristo y después desviarte. Hay las tres posibilidades y todas las combinaciones entre ellas. Puede uno escuchar a Dios, pero después obrar mal. Puede uno escuchar a Dios y obrar bien, simbolizado con la mano, pero el camino puede irse descarriando por los caminos que no son del Señor. También vemos a gente que no es mala, pero que se descarría por el camino que no es correcto, por ejemplo, respecto a la ortodoxia. Y no hace cosas malas, pero el sacerdote debería decirle: hijo mío, sigues un camino que no es el correcto. Te estás yendo hacia la herejía, te estás yendo... Otros siguen el camino correcto de la ortodoxia, con ese pie derecho, pero pecan, símbolo de la mano. Otros simplemente no escuchan a Dios. Todas las combinaciones, como veis, son posibles. El Evangelio es un libro de conversión, no solo de expiación en la cruz. Es todo un camino de conversión, aunque en un momento dado central, culminante, una cima, está la crucifixión. Pero todo lo anterior es un camino de conversión. Muchos cristianos consideran que ya están salvos, como los protestantes, y da lo mismo. Versículo 15 del capítulo relativo al rito para purificar a los leprosos curados. El sacerdote tomará un poco del aceite que había ofrecido el leproso curado y lo derramará en la palma de su propia mano de izquierda. Y con su dedo derecho, el sacerdote, que tiene en su palma derecha, lo sumergerá y le aspergerá con aceite 7 veces ante el Señor. El aceite simboliza la santidad. Después que tú obras bien, después que tú te has convertido, que estás cumpliendo los mandamientos, viene la unción del Espíritu. Y la unción del Espíritu viene a través de las manos del sacerdote. Las manos del sacerdote como cuencos de la gracia divina, a través de los cuales se derrama. Se asperge sobre la persona no solo la purificación del agua, no solo la sangre de la expiación del sacrificio de Cristo, sino también el óleo del Espíritu Santo. Aquí también podemos ver en este camino los sacramentos: bautismo, Eucaristía en el Cordero y por fin la confirmación, la venida del Espíritu Santo. Como veis, si entendemos, y a mí me ha costado mis años de lecturas, si entendemos este lenguaje con el que Dios nos habla a través del rito, hay un sermón de Dios. A veces podemos pensar: ¿cómo nos gustaría escuchar un sermón de Dios, Padre? Lo tenemos. Lo que pasa es que es muy profundo, es bellísimo. Requiere tiempo entender el lenguaje en el que nos ha hablado. Lo mismo que si uno quiere leer a un autor francés, pues tiene que emplear tiempo, si lo quiere leer en su lengua, a aprender ese lenguaje. Para entender el lenguaje bíblico necesitamos tiempo, lectura, oración, pedirle a Dios que nos ilumine, pero Él está deseando que se lo pidamos, que indaguemos, que profundicemos como el que excava. Dios podía haberlo dicho de un modo más ramplón, más sencillo, más carente de belleza, y lo ha dicho a través de este lenguaje.
Dios nos habla a través de parábolas, a través de libros sapiensales, también a través del rito, también. Pues maravilloso ese capítulo. Os aseguro que para mí era un mensaje completamente cerrado durante años, este rito de la purificación de los leprosos, y cuando por fin me he asomado a lo que pienso era la voluntad de Dios al darlo, me ha parecido una cosa para ser meditada, recordada, para sentirme yo mismo leproso. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor a todos? Que todos nosotros, después de haber sido purificados, vayamos, que era lo que tenía que hacer el que ya estaba a la entrada de la tienda de la reunión, entremos al atrio para tener ante nosotros ya el santuario dentro del templo. El santuario donde, como dice la Biblia, habitaba Dios. Santuario que lo que guardaba en su parte más profunda era símbolo de lo que vamos a tener sobre el altar. El Sancta Sanctorum era símbolo de María conteniendo la Sagrada Eucaristía. Así que nosotros, leprosos, purificados por Cristo, podremos, a diferencia de los israelitas que se quedaban delante del primer velo en la puerta con las dos columnas del santuario, nosotros ya se han roto los velos y podremos ver los dones que habrá sobre el altar dentro de pocos minutos después de la transustanciación.